lo que es un cambio de tendencia. Cambio de tendencia. De alcista a bajista. Perdón. De alcista a bajista y de bajista a alcista. ¿Ok? Cambio de tendencia de alcista a bajista y de bajista a alcista. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo se da esto? Mayormente no es que no logremos identificar un cambio de tendencia, sino de que muchas veces encontramos cambios de tendencia los cuales no son contundentes o no son en realidad un cambio de tendencia. Por eso es que aquí en el trading dicen, ¿cierto? Y usted encuentra en redes sociales de que la psicología en el trading es lo más importante. ¿Okay? Cuando nosotros estamos analizando el gráfico, hay comportamientos los cuales creemos, ¿okay? Los cuales creemos y nos da seguridad y nos da confianza cuando nosotros pensamos que va a haber un cambio de tendencia. Y en realidad para que esto ocurra, debe de cumplir ciertos factores. Ejemplo, cuando nosotros vemos que el mercado viene de una tendencia bajista, ¿cierto? Viene haciendo que niveles, viene haciendo altos, vamos a hacerlo, viene haciendo altos, ¿cierto? Bajos, alto, más alto que el anterior, bajo, más bajo que el anterior, alto, más bajo que el anterior y bajo, más bajo que el anterior. Cuando el mercado empieza a hacer esto, sabemos que hay una tendencia bajista saludable, pero cuando va a haber un cambio de tendencia, debe de ocurrir lo siguiente, que haya principalmente un impulso alcista fuerte, el cual me elimine el último alto más bajo de la tendencia y el anterior. ¿Ok? El último y el antepenúltimo. Son dos altos más bajos los cuales debe de eliminarme. ¿Ok? El último alto más bajo de la tendencia y el anterior. O sea, debe tener ¿cuántos? Dos rompimientos de niveles. Si el mercado no me hace el rompimiento de estos dos niveles, no tenemos un cambio de tendencia. No es que no lo tengamos, porque en muchas ocasiones solamente cuando rompe un nivel, o sea, cuando rompe el último alto más bajo, vuelve al punto donde empezó a subir y se va. Y empieza a hacer nivel alto, bajo, más alto que el anterior, alto, más alto que el anterior. Ya cuando vemos este comportamiento, el cual me está haciendo un alto, más alto que el anterior, ya tenemos un cambio de tendencia contundente. Ya tenemos un cambio de tendencia, el cual ya tenemos seguridad y tenemos confianza de lo que podemos seguir buscando es compras. ¿Ok? En muchas ocasiones va a haber el rompimiento de estos dos niveles o de uno solo, pero el rompimiento de este nivel debe ser con fuerza. ¿Ok? Vamos a verlo en el gráfico. Vamos a buscar una estructura bajista con un rompimiento de niveles. Aquí, vean.
Vamos a buscarlo en otra temporalidad, en H1. Tendencia bajista. Aquí. Tendencia bajista. Alto, bajo. Alto, más bajo que el anterior. Bajos, cada vez más bajo que el anterior. Nos viene haciendo que la estructura bajista. Alto, más bajo que el anterior. Y comienza a hacerme que bajos, cada vez más bajos. Tendencia bajista. Último impulso. No fue roto. El último alto más bajo es este de aquí, ¿cierto? Porque tenemos que un quiebre. Un impulso y después tuvo un retroceso, perdón. ¿Por qué? Porque la tendencia es bajista y los retrocesos son hacia la alza. Entonces tuvo un retroceso y el último impulso bajista, creándome aquí el último alto más bajo de esta tendencia. Si se dan cuenta, no tuvo un rompimiento. ¿Y qué hizo el índice? Se consolidó aquí. Cuando hizo el rompimiento de este alto, cuando hizo el rompimiento, pero no superó este. Vean. Si se dan cuenta, no superó este. No siempre cuando hay el rompimiento del último alto más bajo, es que va a haber un cambio de tendencia. ¿Qué hizo el índice? Llegó al segundo nivel y ¿qué pasó? Empezó a caer nuevamente. A llegar hasta donde? Cerca del punto inicial, de donde hizo el primer impulso alcista fuerte. Y empezó a hacerme ¿qué? Estructura nuevamente alcista. Pero no me confirmó el cambio de tendencia. ¿Cuándo lo confirmó? Cuando hizo este impulso acá, que me eliminó toda esta zona de aquí. Si se dan cuenta, ya una vez eliminó esta zona, que fue el segundo, voy a borrarles todo, se los voy a escribir. Aquí el último, el antepenúltimo. Aquí. Último alto más bajo. UAB. El UAB, el último alto más bajo. Este de aquí, ¿cierto? Y el anterior a este, ¿cuál fue? Este. Vamos a colocarlo el segundo alto más bajo. El último alto más bajo y el segundo, el anterior, ¿cierto? Segundo alto más bajo. ¿De qué? De la tendencia. ¿Dónde tuvo el rompimiento? Aquí. Con este impulso alcista. Y aquí me hizo que un cambio de tendencia. Pero sucedió algo muy importante, que si se dan cuenta, cuando hizo el rompimiento de ese nivel, ¿cierto? ¿Qué pasó? Ese mismo nivel lo utilizó. Vean. ¿Lo utilizó para qué? Para seguir subiendo. ¿Ok? Lo utilizó para seguir subiendo. El mismo nivel el cual tenía que romper y en dos ocasiones le fue de rechazo. ¿Qué hizo después? ¿Lo utilizó para qué? Para subir. Entonces, una vez yo tenga el rompimiento del último alto más bajo y el segundo, el anterior a este, ¿cierto? El segundo alto más bajo, el anterior, automáticamente ya yo tengo un cambio de tendencia. Cuando ocurre el rompimiento, ya automáticamente yo tengo un cambio de tendencia. ¿Okay? Como les decía, no siempre cuando rompe el último alto más bajo tiene que tener un rompimiento con fuerza. No siempre que lo rompe va a haber un cambio de tendencia. Y si se dan cuenta, este rompimiento que hizo aquí no es un rompimiento
contundente, no es un rompimiento con fuerza. Debe hacerme un rompimiento demasiado fuerte. ¿Ok? Del cambio de tendencia de bajista a alcista. ¿Cuándo ocurre? Cuando hay el rompimiento del último alto más bajo y del segundo alto más bajo anterior. ¿Ok? Del antepenúltimo. Del último y el antepenúltimo. Cuando hay rompimiento de esos dos niveles, automáticamente ya tenemos un cambio de tendencia. ¿Qué nos da seguridad o qué nos da confianza de que en realidad va a haber un cambio de tendencia o ya hay un cambio de tendencia? Cuando empieza a hacernos que altos, este alto es más alto que este. ¿Okay? Y empieza a hacernos que estructura alcista. Ya entonces ya no me hace altos más bajos, sino altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos. Perdón. ¿Veis? Profe, vea que aquí empezó a hacer una estructura bajista. Sí, pero ¿qué sucedió? Tenía que romper niveles. ¿Qué nivel es este de aquí? Para decir de que hay un cambio de tendencia bajista. Este nivel de aquí. De que iba a seguir con la tendencia bajista. Pero no lo hizo. Por ende, la estructura que llevaba siempre fue alcista. Seguimos viendo el gráfico. Ahora aquí. El último impulso. ¿Cuál fue el último impulso alcista? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Aquí el último alto más bajo de la tendencia, ¿cuál fue? Este de aquí, donde está el quiebre. Aquí. El último bajo, perdón, este es el último bajo más alto de la tendencia alcista. El antepenúltimo, este. ¿Qué hizo el mercado? Si se dan cuenta, no tuvo un rompimiento con fuerza. Aunque rompió el primer, cierto, aunque rompió el primer nivel, que era el último bajo más alto, acá es el caso contrario. Para cambio de tendencia de bajista a alcista, tiene que haber un rompimiento del último alto más bajo. En el caso contrario, que es cambio de tendencia de alcista a bajista, tiene que haber un rompimiento del último bajo más alto de la tendencia. De la siguiente manera. Vamos a subir aquí. Tendencia alcista. Impulso, retroceso, alto, bajo más alto que el anterior, alto más alto que el anterior, bajo más alto que el anterior. Me hizo un último impulso, creándome el último bajo más alto aquí, ¿cierto? Después empezó a hacerme ¿qué? Movimientos bajistas, rompió el último, aquí, este es el último alto, el último bajo más alto, perdón, el último bajo más alto, pero no me rompió el segundo. ¿Qué hizo el índice? Se mantuvo ahí. No me dio seguridad de que iba a ser un cambio de tendencia hasta que eliminó el anterior, ¿ok? Hasta que rompió el penúltimo bajo más alto, ¿ok? Cuando lo eliminó, ¿qué hizo? Lo eliminó con fuerza cuando eliminó el segundo. Entró a testear el mismo nivel, el cual no había podido romper y empezó a caer. Como es el caso de esta tendencia. Último bajo más alto. Rompimiento, pero no fue con fuerza. Volvió a entrar en zona y empezó a hacer ¿qué? Movimientos bajistas. No me dio confirmación. Aun cuando lo estaba haciendo, para mí no es confirmación. ¿Cuándo es confirmación? Cuando elimina este. ¿Y qué hizo? Eliminó aquí
eliminó con este movimiento el antepenúltimo. El último, antepenúltimo. ¿Antepenúltimo qué? Bajo más alto. Cuando lo eliminó, ¿qué hizo? Volvió, entró en zona. Y esta misma zona la utilizó ¿para qué? Para caer. ¿Sí ven? Y ahí sí me dio un cambio de tendencia. ¿Cuándo me lo dio? Cuando hice este rompimiento. Rompimiento del segundo bajo más alto. ¿Ok? Zona era toda esta de aquí. Está marcada. Venta. Entonces, vamos aquí para que lo escriban. Lo tengan ahí. Cambio de tendencia. Así, cambio de tendencia de alcista a bajista. Cambio de tendencia de alcista a bajista. ¿Cuándo ocurre? La fórmula, ¿cierto? Vamos a colocar aquí. Se los voy a colocar obviamente abreviado para no escribirles todo. ¿Cuándo ocurre un cambio de tendencia de alcista a bajista? Cuando hay el rompimiento de dos bajos más altos. ¿Okay? Rompimiento de dos bajos más altos. De los dos últimos. Por ver aquí. Vamos a escribirlo mejor. Vamos a escribirlo mejor. Cuando hay un cambio de tendencia para que lo escriban allá. Cuando hay un cambio de tendencia de alcista a bajista. Aquí se lo voy a colocar. Cuando hay rompimiento del último bajo más alto y el antepenúltimo, el segundo, el anterior. ¿Ok? Cuando hay un rompimiento, cuando hay un cambio de tendencia de alcista a bajista, cuando hay un rompimiento del último bajo más alto y el anterior. Y el anterior bajo más alto. ¿Ok? Vamos a colocarle aquí el dibujo. Se borró. Vamos a hacerle aquí el dibujo. Vamos a colocarle aquí solamente los dos niveles. El antepenúltimo bajo, ¿cierto? Que se forma aquí. Y el último. Así. Aquí tenemos un cambio de tendencia. Este sería el último alto, el último bajo más alto. Aquí. El último alto, el último bajo más alto y el penúltimo, ¿cierto? El penúltimo bajo más alto, ¿ok? Último y penúltimo. Son los dos niveles los cuales debe de romper con fuerza, un rompimiento con fuerza, para que me haga un cambio de tendencia. Ojo, si rompe solamente el último alto más bajo, no tenemos confirmación de que va a ser un cambio de tendencia. Debemos de esperar que haya el rompimiento del penúltimo bajo más alto de la tendencia alcista. Ojo, de la tendencia alcista. Es el que debe eliminar el penúltimo y el último para que haya un cambio de tendencia. El caso contrario de la tendencia alcista debe tener el rompimiento del penúltimo y el último alto más bajo. ¿Ok? Así. Y aquí hay un cambio de tendencia. Ojo, este movimiento puede tener también impulso y retroceso alcista. Pero para yo tener confirmación, debe ser el rompimiento del último alto
más bajo, ¿cierto? Del último alto más bajo y el penúltimo. El penúltimo alto más bajo. Y aquí yo tengo que cambio de tendencia. Entonces, cuando es tendencia alcista, debe tener en cuenta el rompimiento de los dos últimos bajos más altos. Cuando es cambio de tendencia de bajista a alcista, debe tener en cuenta el rompimiento de los dos últimos altos más bajos de la tendencia. ¿Ok? Vamos a otro índice. Vamos a buscar Boom 1000, vamos a ver. Ojo, ya aquí está obviamente en una tendencia alcista. ¿Cierto? Vemos que viene en una tendencia alcista. Aquí nos hizo un impulso, veamos. Tendencia bajista. El último alto, ¿cierto? Y el segundo. Aquí está el último alto, ¿cierto? Más bajo. Perdón, el penúltimo y el último. ¿Y qué hizo el índice? Llegó a este nivel y empezó a subir. ¿Sí ven? ¿Cuándo hizo el rompimiento? Con este nivel. Movimiento alcista fuerte, rompimiento del último alto más bajo y el penúltimo. ¿Y qué hizo el índice? Esta zona es la que se utiliza para operar. La zona del último alto. En el caso de la tendencia alcista, ¿cuál sería la zona a operar? Esta de aquí, donde ocurre el rompimiento del último alto más bajo. ¿Qué hizo el índice? Hizo el rompimiento, hizo altos más altos que los anteriores y luego cayó en la zona y empezó a subir. Ahora aquí también lo hizo, pero aquí no tenemos una tendencia bajista igual a esta. Ojo, aquí es muy corta. ¿Okay? Aquí esto es una tendencia bajista muy corta. ¿Dónde hay una tendencia bajista? Pues con este movimiento. ¿Cierto? Esto sí es una tendencia bajista saludable. Esto es un movimiento corto, un impulso bajista corto. ¿Qué hizo el índice? Es un movimiento alcista fuerte, pero aquí está una posible zona para entrar, teniendo en cuenta que hay un segundo nivel acá. ¿Okay? Y no se puede descartar. Ahora, vamos a ver, por ahí me escribieron, creo que tienen una pregunta, vamos a ver. Se tomaría en el decisional, correcto, pero siempre y cuando tenga el rompimiento de los dos niveles. ¿Ok? Siempre y cuando tenga el rompimiento de los dos niveles. En este caso, como lo hizo Boom 1000, no es lo mismo, no es igual este movimiento corto que este movimiento estructural. Ojo, se dan cuenta, no es el mismo. Se tomaría que donde en el decisional, ¿cierto? Más que en el decisional, se tomaría en el último alto más bajo. Ese sería que la entrada. ¿Hasta dónde debe ser la zona de riesgo? Hasta donde empezó el impulso alcista. ¿Cuál sería ese nivel? ¿Cuál sería la forma en la cual nosotros debemos de colocar la entrada? Rompimiento del último alto. Aquí. Rompimiento del último alto más bajo, ¿cierto? ¿Hasta dónde era el stop en esta zona? Hasta acá. Demasiado amplio, sí, pero no es el stop que yo quiera colocarle a la zona, no. Es el stop, el debido stop en la zona. Porque no es, no es que solamente tengo $20 y quiero arriesgarle un ejemplo, 5 pips o 10 pips. No.
porque ahí que va a hacer el índice te va a terminar sacando. Ahí lo único que va a hacer es terminarte de sacarte. O sea, obviamente vas a tener una pérdida. Si tu capital no cuenta, bueno, imagínate, eran 130 puntos de riesgo que se buscaba en la zona. ¿Ok? Eran 130 puntos de riesgo. Si mi capital no me permite tomar un riesgo de este tamaño, no puedo abrir la operación. Existe lo que es el microlotaje, lo cual sí me lo permite, pero esto lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a ver lo que son cambios de tendencia para tener claridad en esto. ¿Ok? Entonces, seguimos buscando, ¿cierto? Cambios de tendencia. A ver si nos da uno por acá. Cambio de tendencia de bajista a alcista. Ok, aquí hay uno. Pero no llegó a la zona, ¿cierto? ¿Qué hizo aquí? Venía con una tendencia bajista. Perdón. Tendencia bajista. Hizo un impulso, dejándome un alto, ¿cierto? Creándome solamente el rompimiento, pero no con fuerza, del último alto más bajo. Volvió a llegar al mismo nivel. Subió, sí me rompió el último alto y el antepenúltimo. Pero ¿dónde llegó, cierto? Llegó solamente que al antepenúltimo que fue utilizado aquí. Y empezó a subir. Sí, se esperaba que llegara acá, cierto, pero no llegó. No pasa nada. No me tengo por qué desesperar. Que me dejó la entrada, no importa. Yo siempre lo voy a esperar ¿dónde? Aquí, porque este va a ser mi qué, mi punto de confirmación. ¿Ok? No me tengo por qué desesperar. Ah, se fue la operación, ya no la tomé. Ay, ahora entonces ya no puedo tomar el profit de esa operativa. Ay, que se va dando bonito. No. El mercado siempre va a dar oportunidades. ¿Ok? No hay por qué desesperarse. Eso es lo que quiere el mercado, que el trader se desespere. Porque no toma la entrada. Entonces, por miedo a no perderse la entrada, o por afán, más bien, por el afán y la ansiedad de que no se quiere perder la entrada, entra en un mal punto y empieza el trader a perder, a perder, a perder, a perder, a perder. ¿Por qué? Por no esperar. Igual se da el mismo caso, tanto de alcista, ¿cierto? En cualquier índice, ya sea Bumil, ya sea Crash, ya sea Steep, ya sea volátil, en todos se dan los mismos casos, compra y venta, pero siempre debe cumplir con estos niveles. Tendencia alcista, 1000. Último impulso, ¿cierto? Aquí. Último impulso, último bajo más alto. ¿Y qué hizo? No lo vino a retestear. Retesteó el último, ¿cierto? El último bajo más alto de esta tendencia. Llegó a la zona y empezó a caer. ¿Hasta dónde se buscaba el profit? Hasta este nivel. ¿Sí se dan cuenta? Y estamos en boom mill y se pueden buscar ventas, claro que sí. Siempre y cuando cumpla con el que, con el requisito. Vean este rompimiento. Rompimiento bonito. ¿Hasta dónde llegó? Precisamente donde hizo, ¿cierto? El rompimiento del último bajo más alto de la tendencia alcista. Hizo el rompimiento, llegó a zona. ¿Y qué pasó? Pues a hacer qué? Movimiento bajista bastante limpio. Un buen profit. Pero siempre yo debo tener en cuenta el rompimiento de los niveles. Si no hay rompimiento, no hay cambio de tendencia.